Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa González. El día de hoy estamos aquí desde Organización Jurisprudencia del Trabajo. Le damos la bienvenida a todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primera instancia, le voy a dar la bienvenida a María Carolina Quevedo, abogada, especialista en derecho laboral, parte integrante esencial de la Organización Jurisprudencia del Trabajo, amiga, gran amiga, que hoy nos acompaña para hacer un poco de resumen de lo que has pasado este año. María nos ha acompañado en unas cuantas conferencias este año, pero ciertamente hoy vamos a hacer como un poco de resumen, ¿cierto, María? Sí, gracias, Meli. Nuevamente muy complacida de tener esta oportunidad con la organización para conversar un poquito sobre cuáles han sido las decisiones que han tenido importancia a nivel jurisprudencial del TSJ. Entonces, Sí, yo escogí varias sentencias para comentar las cosas aun cuando seguramente las han visto en los avances que nosotros hemos pasado durante el año, es bueno detallar por qué cada una ha sido importante. sí, ciertamente, una de las cosas que también queríamos decirle a nuestros asistentes hoy, a los que nos acompañan, es que la semana pasada, perdón, la semana antes pasada se hizo resumen de todo el punto de vista laboral en el año. Y nosotros queremos destinar el día de hoy para hablar, quizás enfocarnos un poco más en el tema de la seguridad y salud, que este año ha estado muy movida y tenemos, como quien dice, una cantidad de parámetros que no debemos dejar de observar. Sin embargo, eh, a ver, entre otras cosas, porque esta es nuestra última reunión súper formal de este año. El miércoles que viene nos vamos a reunir, pero tenemos, como quien dice, nuestra despedida de Navidad. Entonces, bueno, igualito todos los que están aquí hoy presentes los estamos convocando y esperando que se incorporen ese día. Vamos a estar todos los que hemos participado este año, y si no todos, casi todos, con aras de hacer un poco de resumen y ver qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Entonces, Vamos a tener una fiesta virtual de virtual de despedida de fin Navidad. de año. Exacto, la gente puede venir con sus atuendos navideños y acompañarse de un ponchecito caliente si quieren. Bueno, aquí dice que Rosa, que bueno, maravilloso. Bueno, lo cierto sí es que hoy vamos a hablar un poco más enfocados al área de seguridad y salud. Eh, Vamos a estar revisando algunas noticias que tenemos recientes de incluso de la asamblea que han estado trabajando. Y bueno, en este punto le vamos a dar la palabra a Meracé, antes que se me olvide. Dos cositas aquí como los anuncios parroquiales que yo siempre digo. Uno, recuerden que si por casualidad ven una interrupción, podría ser un tema de energía nacional o quizás un tema de energía argentino. ¿Por qué? Bueno, porque María hoy está conectada desde Buenos Aires y en Buenos Aires arrancó el verano muy duro y entonces hay a veces un poco de interrupción producto de que la gente tiene todos los aires acondicionados prendidos. Caso contrario, el de Caracas, que hoy estaba marcando el termómetro algo así como 17 grados y nos estamos muriendo de frío. Pero eso por una parte. Dos, los que se incorporen tarde no sientan que se perdieron nada, lo pueden ver luego en nuestro canal de YouTube y ahí ya Rosa les dejó en el chat el link para que se conecten a YouTube. Igualito me imagino que en unos segundos les van a dejar el link para que se conecten a nuestro canal público de Telegram, donde pueden obtener información y estar actualizados de las cosas que estamos haciendo. Y si tienen dudas o quieren buscarnos por otras áreas, nos pueden seguir por OJT Online, por Twitter y por Instagram. Entonces, ahí tienen la dirección de YouTube, la dirección de Telegram y las redes sociales. Así que no hay excusa para no conectarse con las cosas que está haciendo OJT. Dicho esto, le vamos a dar la palabra a la experta el día de hoy, María Carolina. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Gracias, gracias, doctora. Yo quiero comenzar mi intervención con una sentencia que sería hasta capaz de ponerla en graffiti por toda Caracas. Estaba pensando, yo dije, yo debería de mandar a montar esto y que todas las empresas lo pongan al lado del horario de trabajo, que es una obligación,
poner el extracto en 2 líneas y citar el número de sentencia con la fecha, porque si bien es cierto que esa sentencia es importante por el tema que toca, hay 2 líneas que no tienen desperdicio y son las que yo pondría en el graffiti y en el marco al lado del horario de trabajo. Y lo voy a leer textual. La cita dice: la función de la administración pública, más que punitiva, debe ser correctiva. Dígame usted si eso no es lapidario. Una franela que O sea, diga, María José, para imprimirlo. no, es que eso todos y además todos nuestros clientes, participantes, colaboradores y amigos deberíamos de aprenderlo como un mantra. Cada vez que venga un funcionario, nosotros debemos de recordarle: la función de la administración pública, más que punitiva, es correctiva. Y lo dijo la sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 30 de junio del año 2022 en el caso de Alimentos Indaeca, compañía anónima. Entonces, eso debería ser el mantra, eso debería ser el norte de todos los funcionarios y de los administrados, para que de alguna forma se vuelva a los orígenes. O sea, la administración del trabajo, más allá de poner sanciones, multas, lo que debe es colaborarle a las entidades de trabajo, a los empleadores, a veces el personal, los gerentes de recursos humanos tienen situaciones tan complejas porque, por ejemplo, el trabajador no se quiere hacer los exámenes de salud. La inspectoría debería de ser mediadora y llamar el gerente de recursos humanos debería de tener la facilidad de acudir a la inspectoría y decirle: señor funcionario, yo necesito que usted me colabore para que le haga atender a este trabajador que necesita hacerse los exámenes de salud. O sea, que la actitud de la administración sea tanto de apoyo y restricto a los trabajadores en la defensa de sus derechos y sus reclamos y todo lo que a bien considere, pero que también sea un ente mediador al momento de que el empleador necesita hacer algunas actuaciones y que se consigue la poca colaboración de parte de los trabajadores. Entonces, con ese mantra es que yo quiero arrancar el día de hoy, porque definitivamente la función de la administración debe ser correctiva, no debe ser tan orientada a la parte punitiva, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, este año se han visto muchas sentencias en materia de seguridad y salud que han subido a la Sala de Casación Social por consulta obligatoria. Un poquitico para que entiendan cómo es la mecánica. Cuando se intenta un juicio por un recurso de nulidad de un acto administrativo, la mayoría de las veces actos administrativos del IMSACER, bien por el procedimiento sancionatorio o bien por la certificación de accidente o enfermedad ocupacional, cuando el Tribunal Superior emite la sentencia, él está actuando en primera instancia. Y cuando, por ejemplo, decide declarar con lugar
el recurso de nulidad intentado por la empresa, como la contraparte sería el INPSACEL y nunca se entera de que hay ese recurso y la sentencia aparentemente quedaría firme si no hay apelación a la misma, entonces está la obligación de subir a consulta a la instancia superior. Y en este caso, la instancia superior es la Sala de Casación Social, que conoce como segunda instancia. Lo que les quiero decir es que en este año han subido a la sala muchos expedientes por consulta obligatoria. En algunos casos, la sala ha confirmado la decisión del Tribunal Superior y en otros lo ha anulado o hay un caso en que lo dio parcialmente con lugar. Pero lo que quiero es que vean ese escenario, que han subido por consulta obligatoria muchos expedientes a la sala social. En ese orden de ideas de las consultas obligatorias, hay una que se está repitiendo mucho, que es que como los tribunales para poder pronunciarse necesitan el expediente administrativo que aperturó el INPSACEL, cuando el tribunal le oficia al INPSACEL que le mande el expediente para poder conocer de la demanda que le están que está corriendo, la causa que está corriendo en su tribunal, por una extraña razón, el INPSACEL no lo manda, no manda el expediente administrativo. Entonces, los tribunales, hay una presunción de que si no mandas el expediente es porque el trabajador o el que está reclamando tiene la razón. Hay una presunción favorable a los argumentos que tiene el que está intentando el recurso. Los tribunales y especialmente la Sala de Casación Social le ha dicho a los jueces que aun cuando exista esa presunción a favor del que está intentando el recurso de nulidad, ellos pueden decidir las causas con los elementos que sí constan en el expediente. Entonces, han ocurrido varias sentencias donde el juez superior dice que declara con lugar la nulidad porque el INPSACEL no ha mandado el expediente y la sala ha puesto su punto y ha lanzado sus señales de alerta diciéndole, espérate un momento, si bien hay una presunción de que lo que se está reclamando sería cierto, porque no lo puedes verificar al no tener el expediente administrativo, tú, juez, sí puedes decidir con los elementos que constan en el expediente judicial, no en el administrativo, sino en el judicial. Porque no hacerlo caerías en una suerte de denegación de justicia. No sé si me van siguiendo lo que les trato de decir, si me sé explicar. Entonces, muchas de esas causas que los jueces no han visto porque no consta el expediente administrativo, el tribunal les ha dicho, no es que no vas a decidir por eso, es que si bien hay una presunción a favor de la persona que introdujo
el recurso, tú vas a decidir en base a lo que consta en el expediente. Entonces, en ese argumento que les estoy dando, en ese hilo conductor, me voy a enfocar en una sentencia del Metro de Caracas, que la parte principal del recurso de nulidad versa sobre que el juez al no tener el expediente administrativo, declaró la nulidad de la providencia administrativa a favor de un trabajador por un accidente de trabajo, y el juez, cuando pide el expediente, el IMSACEL no se lo manda, entonces dice que el Metro tiene razón y declara con lugar la nulidad del recurso de nulidad del acto administrativo. Como obligatoriamente subió a consulta obligatoria, entonces la sala dice, espérate un momentico, porque el trabajador que obtuvo a su favor una certificación de un accidente laboral, de índole laboral, no se enteró de ese recurso de nulidad, aun cuando él era el tercero beneficiario de la providencia, y él no pudo apelar. Entonces, al no apelar, conoce obligatoriamente como superior la sala. Y dice, si bien es cierto que no consta el expediente administrativo porque el IMSACEL no lo mandó, tampoco la compañía anónima Metro de Caracas trajo en autos algún medio probatorio que desvirtúe lo que realmente haya sido un accidente laboral. En la realidad, el argumento del Metro para decir que no era un accidente laboral no tiene ningún asidero jurídico. ¿Por qué? Porque la realidad de los hechos es que el trabajador del Metro, que era conductor de los vagones, sufre unas lesiones por un tercero usuario que lo agrede, pero lo agrede de tal manera que le fractura el hombro, le daña el pómulo. O sea, imagínate el nivel, le dio con un palo y en el curso del trabajo, o sea, él está ejecutando sus labores, está dentro de sus instalaciones, él está, o sea, yo no tengo ninguna duda de que eso es un accidente. Bueno, ponte que no estaba dentro del vagón manejando, pero con ocasión del trabajo, por el hecho del trabajo, ese conductor estaba en el andén y viene el usuario con un palo y le parte el palo en la cabeza. Entonces, ¿cómo van a pretender el Metro decir que eso no es un accidente de trabajo? Entonces, al no, y por esa razón, él tiene su fundamentación que dice que eso no es un accidente de trabajo, porque es una lesión ocasionada por un tercero ajeno a la relación laboral que lo une con el trabajador, y dice que el IMSACEL entonces tiene un vicio en esa certificación. Intenta el recurso de nulidad y le pide al juez que anule la providencia de la certificación del accidente. El juez pide el expediente administrativo, no lo manda, entonces concluye y declara con lugar
el recurso de nulidad de la certificación del accidente laboral. Sube a consulta y entonces ahí es cuando la sala dice, espérate un momentico, si bien es cierto que no mandaron el certificado, el expediente administrativo, hay elementos de juicio y además se presume la veracidad del informe y de todas las actuaciones del INSACEL, y realmente esto es un accidente laboral. Y anula la sentencia y declara sin lugar el recurso de nulidad intentado por el metro. Yo espero que la explicación de cómo es la cadena de los hechos haya sido de fácil entendimiento. Lo que me quiero centrar es en que uno, que no conste el expediente administrativo no impide que el juez laboral se pronuncie en el recurso de nulidad. Esa es como la máxima que tenemos, el epígrafe que tenemos de este caso del Metro de Caracas, ¿ok? La sentencia del Metro de Caracas, que subió por consulta obligatoria, es de la Sala Social y de fecha 12 de agosto de este año. Mira, Muy María C, ilustrativa. sí se entendió, definitivamente sí se entendió. Es que yo Sí. creo que una de las cosas que de repente podemos rescatar de lo que nos acabas de narrar con tanto detalle, es que hay varias cosas que tomar, a que prestarle atención. No solamente del hecho de qué es lo que la sala le está diciendo a los otros tribunales que deben atender, aun cuando la institución no presente el expediente nuevamente, los hechos están ahí y en ese expediente hay una cantidad de cosas que el trabajador en este caso, por ejemplo, está presentando, ¿no? Por una parte. Pero por otra parte también tenemos que darnos cuenta de que la actividad judicial efectivamente ha tenido como un impulso, por darle un nombre, porque la sala está entonces decidiendo y está atendiendo todo este tipo de, y no se está haciendo como quien dice la loca, ni se está volteando para el otro lado, ni está buscando la solución o la respuesta más rápida, sino que está haciendo su trabajo. A eso hay que prestarle mucha atención, porque venimos de cierta forma del 2020 para acá de un letargo judicial, producto de muchas cosas, producto de los hechos económicos del 2018 para acá, producto de la pandemia, que es un hecho físico que afectó el andar natural de las personas, pero este año nosotros hemos empezado a ver precisamente cosas como las que tú nos estás narrando y tenemos que estar atentos porque la idea de que los tribunales no van a dar respuesta o no están dando respuesta no es la más saludable. Hay un movimiento, la gente está haciendo su trabajo, entonces hay que estar alertas. Así es. Y eso este comentario que estás haciendo, Meli, me da pie para, a su vez, ilustrar de una sentencia que justamente leí ayer, que es de la Sala Constitucional, más o menos para que tengan una idea del trasfondo y vincularlo con lo que Melissa está comentando. Esta sentencia de la Sala Constitucional está relacionada con un caso de cervecería Polar, cuando la relación finalizó en el año de 1999. O sea, imagínate tú, un vínculo laboral que se inicia en 1970 y la relación duró hasta 1999. Okay. Y el primer pronunciamiento que obtiene el trabajador
es en el año 2005. Contra esa decisión del 2005, el trabajador, que también era abogado, era un abogado de la empresa, contra esa decisión del 2005, él apela y no le oyen la apelación. Y dicen, sí oyen la apelación, no entienden los argumentos de él, pero dicen que no tiene lugar, declara sin lugar la demanda, porque dice que hubo prescripción de la acción. Recuerden que con la ley anterior, con todas las leyes anteriores, la prescripción laboral era de 1 año. Y él dice que él sí hizo un acto interruptivo de la prescripción cuando el alguacil va a la empresa, pregunta por el representante. En la modalidad anterior era la citación personal, no como ahora la notificación. Lo atiende un abogado de Polar, le dice que el señor no está, que como él es el presidente entra y sale y no tiene horario, y el alguacil le da fotocopia de la demanda, de la compulsa, a este abogado. Entonces él argumenta que ese acto, aunque fueron una fotocopia simple, ese acto puso en mora al empleador y fue un acto que interrumpió la prescripción. Y ese es su argumento. Los jueces no entendieron, no les dio la gana de analizar si de verdad y además consta, el alguacil deja en el acta que le dio la compulsa para que le sacaran fotocopia simple de la demanda. Entonces, si tú lo ves así, la empresa sí estaba en conocimiento de que se le estaba demandando. Y los jueces no lo tomaron en cuenta, sino que fueron en la línea del tiempo. Si la relación terminó en el 99, tenía 1 año, esto lo está presentando en el 2000, prescripción de la acción. Y la primera sentencia es en el 2005, donde dicen hubo prescripción de la acción. Este señor no se quedó tranquilo y llevó hasta el Tribunal Supremo de Justicia a través de un recurso de revisión de sentencia. Y es la Sala Constitucional el 25 de noviembre donde dice, espérese un momentico, porque el que el abogado haya visto y se haya quedado con copias simples de la demanda que cursaba en su contra, fue un acto de interrupción de la prescripción. Y ninguno de los anteriores lo valoró. Y se tira un speech de 3 páginas hablando del Estado social de derecho, de los derechos de los trabajadores, de la progresividad de los derechos, de la constitucionalidad del derecho del trabajo. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo la Sala Constitucional? Palabras más, palabras menos, vuelve a repetir lo que dijo en otra sentencia. Dejen los jueces de ser tan operadores jurídicos y pónganle corazón a las reclamaciones de los trabajadores. Fíjate que ordena que ahora, cuando un trabajador invoque que tiene una movilidad, tiene que irse al fondo para ver si de verdad la tiene o no la tiene. Ya esa orden la dio en una sentencia en meses pasados. Y ahora viene la Constitucional otra vez a decirle, mire,
cuando tienen que ver, porque lo que está de por medio es los pasivos laborales de este trabajador, que tenía una relación como de 25 años con Polar. Según los jueces, perdió el trabajador la oportunidad de reclamar, pero encima la justicia ha tardado 23 años en darle una solución a su inquietud. Si lo ven. 23 años desde el 99 y desde el 2005 hasta ahorita fueron 17. Y quizás, me parece, o sea, a mí me parece dramático, porque quizás habrá quien nos está escuchando ahorita y dice, bueno, pero estás hablando de un trabajador de Polar, vaya usted a saber qué fue lo que pasó allí. Sí, precisamente. El punto es que no importa dónde sea que está ocurriendo. Incluso no importa quiénes son las partes en cuestión. Porque muchas veces, porque quizás hay quien nos escuche y nos dice, bueno, pero es que eso es una posición muy pro trabajador. No, es pro derecho. Porque ese mismo escenario que está viviendo el trabajador, en este caso que tú estás describiendo, sabemos que lo han vivido patronos, que entonces precisamente por entrar en unos procesos de solamente operativos jurídicamente, entonces estamos dejando de ver el fondo y la realidad del escenario que se presenta. Entonces, cuando consigamos que haya un poco de coherencia con respecto a lo que tú dices y que la sala ha insistido, que no podemos nada más dedicarnos a sacar lapsos y a ver estructuras netamente cuadradas cuando lo que estamos atendiendo son personas. Fíjate, ahí yo le voy a hacer seguir, tú sabes cómo soy yo, que yo me monto una sentencia y yo le hago seguimiento. Hasta el final. Hasta el final. La sala constitucional ordena al tribunal que se pronuncie y ya la condición de trabajador ya la dieron por sentado ambos tribunales. Entonces la sala dice, no, ya no me van a decir si es trabajador, si no es trabajador, porque yo lo que me imagino es que como era abogado, a lo mejor era asesor externo, esas cosas que pasan y que tenía un contrato de honorarios profesionales, entonces Polar no lo consideraba trabajador. Pero ya los dos tribunales dieron por sentado que sí era trabajador. Entonces ya la condición de trabajador no se va a discutir. Se van a discutir los conceptos que le corresponden. Claro. Ahora bien, aquí hay dos cosas interesantes y por eso es que yo me voy a montar en esa sentencia. Una, si bien es cierto que le corresponden sus conceptos laborales como trabajador, también es cierto que lo agarran no sé cuántas reconversiones. Por lo pronto le agarra la del 17. No, la del 18. La del 18 y la del 21. Es correcto. No, y la del 2005, creo. 2005, 2008. También. Entonces, esas cantidades le van a quedar en cero. Yo quiero ver cómo lo van a plasmar. ¿Ok? Y otra cosa que quiero ver es que el doctor demanda indemnización por daños. Y cuando tú lees la sentencia, una de las fundamentaciones que da la Constitucional es que obviamente este señor sufrió un daño, porque si bien es cierto que la relación terminó en 99, obtiene una decisión en el 2005, hasta la presente fecha, él no ha visto satisfecho sus derechos laborales. Eso lo dice la Sala Constitucional, que lo subrayé. Ajá, pero el daño se lo van a endosar a quién, porque Polar, si bien es cierto, el abogado
reclama indemnización por despido injustificado, todas las sentencias que yo he leído en mi vida dicen que el hecho de que el patrono despida sin causa, lo que genera es el pago de una indemnización, pero no de daño moral. ¿Por qué? Porque el patrono puede ponerle fin a la relación. ¿Quién le está? Por eso es que quiero verla, que van a decidir, porque para mí el daño moral, una cosa es la indemnización por despido injustificado, que tiene que pagar Polar porque él tenía seguro, tenía inamovilidad, estabilidad en el empleo, toda esa historia. Y estaba vigente el 125. Entonces, a él le van a reparar el daño por su despido injustificado. Pero daño moral, que también está reclamando, ¿quién se lo está causando? Para mí, el Estado venezolano. Porque el Estado venezolano no le emitió una sentencia oportuna. O sea, se rompieron todos los, ¿cómo diríamos? Toda la leitmotiv del derecho laboral, de la justicia expedita, gratuita y todo lo que dice la Constitución. Pero ¿quién le causó el daño moral? Polar. No, Polar le paga sus prestaciones sociales, le pagará sus intereses, indexación, corrección monetaria, intereses de mora, indemnización. Pero ¿quién le ocasiona el daño por no tener una decisión? Es el Estado judicial. En este caso, el Estado a través del aparato judicial, por la demora, por el desentimiento, por lo que ustedes, o sea, podemos hacer una lista. Y precisamente, entonces es lo que bien decías de las sentencias anteriores. Hay un ánimo de corregir esto. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque hay un ánimo de corregir. Yo le voy a hacer seguimiento. Porque yo quiero ver qué es lo que van a decir. La película. Esta es la saga. Otra sentencia que me parece súper interesante. Y yo le sugiero a todos abogados, de recursos humanos, personal de seguridad y salud, que le metan el ojo y el detalle a esta sentencia. Sé que nosotros hicimos un avance, pero en sentencias anteriores se ventiló el mismo punto. Ya les voy a decir de qué trata. Se ventiló el mismo punto, pero la sala decía, se comprueba el vicio de inmotivación, se anula la sentencia. En esta, que les voy a comentar, la sala dice, se comprueba el vicio de inmotivación, pero ilustra cómo debió de haber sido lo correcto. Y en todas las sentencias anteriores no lo había hecho. Y eso, te juro, que cambia la visión de lo que es el proceso sancionatorio en la LOXIMAD. Y por eso es bien importante esta sentencia. Ahora les explico de qué va el caso. Ustedes saben que en la parte de las sanciones de la LOXIMAD dice que cuando las infracciones son graves, muy graves, graves y leves, viene la graduación en unidades tributarias por el número de trabajadores expuestos. Entonces viene la sanción, si es leve, hasta 25 unidades tributarias multiplicadas por el número de trabajadores expuestos. ¿Ok? Ya se viene diciendo en sentencias previas
que cuando el INSACEL no especifica, no motiva cuál es el número de trabajadores expuestos, sino que lo hace en función de la nómina de los trabajadores que están en la empresa, ahí hay falta de motivación. Y ese acto es nulo, porque acuérdense que la administración solo puede hacer aquello para lo cual está debidamente facultada. Y si ella está facultada para poner multa, ella tiene que decir, yo voy a multar en función de 20 trabajadores, porque los 20 trabajadores que están en este sitio están expuestos. Entonces, tiene que explicarlo, tiene que hacer un detalle de por qué, si está afectado, porque está en un departamento, porque no se le han notificado los riesgos. O sea, tiene que fundamentar el por qué está multiplicando por ese número de trabajadores. ¿Ok? Y adicionalmente, ese ha sido como el tema principal. Cuando suben por consulta, la sala comprueba que no está bien fundamentado, entonces anula la providencia administrativa del acto sancionatorio. En esta sentencia no solamente se limitó a anularla, porque no fue la anulación lo que pidió la empresa. La empresa y los abogados de la empresa dijeron que el cálculo del monto total estuvo errado. ¿Por qué? Porque el INSACEL dijo, por las sanciones graves, vamos a decir, el punto medio entre el mínimo y el máximo, y se ubica en el medio, y lo multiplica por el total de trabajadores. Y a eso le sumó la siguiente sanción y hace la misma operación. Entonces la empresa dice, espérate un momentico, si bien es cierto que hay varios, se presume que hay varios ilícitos administrativos, tú me estás sacando mal esa cuenta, porque tú me estás sumando y tú deberías a la multa de mayor valor sumarle el 50% de las restantes. En otras palabras, en la multa mayor se subsumen todos los ilícitos restantes. Y entonces la sala dice, eso es correcto, porque lo que había hecho el INSACEL al sumar todas esas multas iba en contra del principio que no puedes sancionar dos veces por el mismo hecho, que es el principio no bis in idem, porque estás sancionando por el mismo hecho. Entonces, en esa sentencia hay un cuadrito y explican que al no haber un procedimiento específico en la LOTSIMAC, se debe de aplicar lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 82. Y hay un cuadrito donde aparece la sanción, aparece el punto medio, las unidades tributarias, después el total, y aparece el total para la primera sanción. Hay una columna donde aparece lo que corresponde por el Código Orgánico Tributario, el artículo 82, y ahí se refleja que es
el 50% de lo que sería original de la multa. Y en palabras sencillas, déjenme decirle que de una providencia administrativa que decía que tenía que pagar 1.207.125, con la aplicación de la proporcionalidad de la sanción administrativa, quedaba en 713.400. Pero, dice la misma sentencia, a esto hay que aplicarle las dos reconversiones y la multa quedaría en 0 bolívares. Pero lo importante de esta sentencia es que las personas y los profesionales que creen que es el monto total de la suma de todo, pues se aclara y dice que no, que la multa más grave se subsumen todas las demás. Y obviamente hay una diferencia notable de 1.200.000 de la época a solamente 713.000 de la época. Casi 500.000 bolívares de diferencia por la aplicación del criterio. Entonces, para mí eso es importantísimo. ¿Ok? Meli, ¿me supe explicar? Súper bien. Y ahí lo que nos queda claro es que no siempre las respuestas del tribunal son contrarias a o sea, primero, la sala hizo su trabajo y dijo, ya va un momento, aquí se está aplicando algo mal, vamos a ordenarlo. Porque bien tú dices que de 1.000.000 y tanto, después quedó en 700 y aplicando la reconversión quedó en 0. Bueno, eso fue un gran avance porque lo otro es que te están reconociendo cómo te tenían que haber multado y lo otro es que te están reconociendo que en virtud de las reconvenciones ya no hay multa. Entonces, una vez más volvemos a retomar lo que estábamos diciendo, que es que se está haciendo el trabajo. Entonces, no hay que descartar que tú pongas la reclamación, que tú busques la respuesta adecuada, que tú, ¿cómo se llama? Defiendas tus derechos y exijas tus derechos, porque precisamente de eso se trata. No, quedó súper claro. Los datos de esta sentencia, ¿ok? Que es importantísima, de verdad, créanme, que haya sacado el cuadrito donde está la multa y donde está lo que corresponde por el Código Tributario, eso no tiene precio porque no lo había hecho, ¿ok? Es Sala de Casación Social de fecha 28 de julio del 2022, comercializadora Romer, entre la M y la E hay una H, ¿ok? Comercializadora Romer Los Llanos, compañía anónima. Entonces, impriman la sentencia, ténganla a la mano, désenla. Ténganla allí. Estoy casi segura de que Lourdes hizo ya un avance Sí, de eso. sí, Claro. sí. Entonces, los que no son suscritos de Organización Jurisprudencia del Trabajo no la recibieron. Perdón, pero los que sí son suscriptores la deben de tener en sus correos electrónicos y si no la pueden buscar en la página web. Sí, es importante y que se la den a los abogados y que se la den a la gente de seguridad y salud, porque cuando entonces venga el INSACEL a poner, ojalá que no tuviesen multa, porque para eso es que trabajamos nosotros, ¿ok? Y para eso está la organización, para ayudarlo y prevenir que le pongan multa, incumplimiento. Pero en el supuesto negado, que tengan multa y le pongan multa, tienen que estar pilas, porque yo te aseguro que los funcionarios no leen esto. Y te aseguro que van a agarrar y van a sumar todos esos montos y no van a tomar en cuenta la proporcionalidad de la sanción, ni el principio no bin idem
nada, o sea, ellos no tienen idea de eso, ellos van en cumplimiento tantos trabajadores, tanto, usted se queda calladito, usted recibe su cosa y después demanda la nulidad, ¿ok? Entonces, ya les hablé de la sentencia del metro, yo voy a chequear, le hablé de la sentencia de alimentos, ajá, hay una por aquí que me gustaría también, me faltan dos que me gustaría también que tuviésemos pendientes. Una es el caso de Omesa, que la sentencia es del 28 de octubre de este año, del 2022, y en la sentencia de Omesa también no es una consulta obligatoria, aquí la sala está actuando como apelación, quiere decir que el Tribunal Superior emitió su pronunciamiento, Domesa no estuvo de acuerdo con la decisión, apela a la decisión, aquí sí está actuando el interesado, apela a la decisión y sube a la sala social a través de un recurso de apelación. Y la sala analiza lo que el valor o cómo podríamos ver el informe de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque como hubo una investigación por parte de una enfermedad ocupacional, entonces el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo emitió un informe y Domesa trajo el informe como una prueba a su favor. Y el tribunal dice, espérate un momentico, este informe del Servicio de Seguridad y Salud es un dictamen extrajudicial de unos expertos, unos médicos expertos en la materia, pero no se puede decir que sea un medio probatorio, pero sí tiene valor en el sentido de que ayuda al juez a formarse un criterio, una opinión, porque se lo están diciendo un ente que es el Servicio de Seguridad y Salud, que está conformado por un personal multidisciplinario. Entonces, como el tribunal de primera instancia no analizó el informe, entonces se declaró con lugar el recurso de apelación porque se comprobó que no se pronunció y la sala dice, yo me voy a pronunciar, pero esto no, en realidad no constituye un medio probatorio, sino que dice que es un dictamen extrajudicial elaborado por unos expertos que sí van a coayudar a que el juez se forme su opinión. ¿Ok? Entonces, esa también la tenía para el día de hoy. Y por último, también me parece importante que recordemos la del Banco de Venezuela, porque el Banco de Venezuela trajo la sentencia, trajo un criterio que yo siempre digo y le digo a los clientes, y la gente le tiene como miedo, que cuando el trabajador está enfermo y ya tiene una discapacidad mayor a un 67%, pues la ley tiene las causas ajenas a la voluntad de las partes. Yo no te estoy despidiendo, tú no estás renunciando, pero un hecho externo, como es la enfermedad o el accidente, impide la consecución del vínculo laboral. Entonces, en el caso del Banco de Venezuela,
claro, el banco procede inmediatamente que tiene la certificación de parte del Seguro Social de que el trabajador tiene un 67% de discapacidad, inmediatamente lo saca de la nómina. Y el trabajador reclamaba que tenían que haberlo, está bien, sácame de la nómina porque no puedo seguir trabajando, pero concédeme la pensión que tiene por convención colectiva. Entonces, él se analiza, y es importante esta sentencia también porque analiza lo que es la pensión por incapacidad, la pensión por invalidez, que una la dicta el Seguro Social. En el caso del Banco de Venezuela, él estaba reclamando la pensión, pero de la convención colectiva, pero en la convención colectiva estaba especificado que era por accidente laboral o enfermedad ocupacional. Y lo que el señor tenía no era de origen ocupacional. Entonces no le correspondía esa pensión que él estaba pidiendo, pero sí le correspondía la indemnización por incapacidad, que esa sí era por enfermedad común, y eso era el doble de las prestaciones sociales. O sea, él no quedaba pensionado por el Banco de Venezuela porque no era de origen ocupacional, pero sí le correspondían todos los conceptos laborales que estaba reclamando y la indemnización doble porque era una enfermedad común. ¿Ok? Y con esto finalizo las sentencias que le traía para hoy. Mary, vamos Bueno, a ver si hay alguna pregunta, ¿te parece? sí, yo tenía aquí, he estado pendiente del chat y creo que es que esta gente estaba como escuchando una película porque no nos dejaron ninguna pregunta. Por ahí vi que Rosa les acaba de poner las próximas, eh, las próximas actividades que tenemos para la semana siguiente de diciembre, pero no nos hicieron ninguna pregunta. Entonces, bueno, en este punto les voy a decir que nos manden un emoji para saber que están ahí y que no nos dejaron solos, porque hay un poco de gente conectada, pero hoy estaban atentos. Por aquí nos dice, muy interesante todo. Miren, aquí nos dice Yolide, nos mandó una manito arriba. Yo les voy a decir una cosa. Maricé en algún momento dijo que todo personal que trabaje en el manejo de colaboradores y que trabaje dentro de las empresas, ya sea desde el área de recursos humanos o la consultoría jurídica, no importa usted sea abogado o no, nos toca revisar qué es lo que dice la sala y nos toca estar al día con esos contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted se siente a hablar con su trabajador para explicarle que no puede seguir trabajando porque no tiene las herramientas y que ustedes perfectamente pueden terminar la relación de trabajo, en una sentencia como la que acaba de comentar María, tienen una herramienta. Y así mismo con todas las demás. Cuando viene la fiscalización del INSACEL y de una vez el funcionario le dice que viene con todo, usted tiene su sentencia y le dice, bueno, vamos a seguir con todo porque yo tengo mis herramientas. Entonces, no importa que seamos abogados o no, tenemos que, sí, porque sí, familiarizarnos con lo que está pasando. Y por otra parte, estar pendientes, que es lo que hablamos María y yo más temprano, de lo que está pasando en el país, porque nos quedamos con comentarios que de repente hacen en algún momento. Hay quien dice, el trabajador no puede reclamar porque no va a tener instancia donde acudir. Miren, por ejemplo, en las recientes informaciones que tenemos, que son noticias más que sentencias, tenemos noticias de que un grupo de trabajadores han acudido a las comisiones que tienen que ver con los derechos laborales y con la seguridad y salud ante la Asamblea Nacional. Entonces están yendo a poner sus reclamos ante la Asamblea Nacional. Y quizás alguien me diga, bueno, pero la Asamblea Nacional no es quién. No, no es quién, pero hay comisiones que están trabajando en proyectos de ley. Proyectos de ley, por ejemplo,
como el de las personas, los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, que acaba de ser aprobado en primera discusión. Entonces sí hay un movimiento que aun cuando había podido estar un poco congelado o descuidado por parte de las instituciones, hay un poco de gente que está trabajando. Entonces nosotros como garantes de nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y de nuestros patronos, pues tenemos que estar al día. Ese es el principio principal por el que nosotros hoy estamos aquí, dándoles a ustedes un resumen de lo último que ha estado ocurriendo, para que estén súper al día. A ver, aquí hay 4 mensajes más. Si me pueden repetir las fechas de las sentencias, nos dice Mari por aquí. Bueno, sí, claro. Mira, hablé de la sentencia, si quieres toma nota, del 30 de junio del 2022, alimentos Indaeca, ¿ok? Esa es la que tiene la frase lapidaria: la función de la administración pública, más que punitiva, debe ser correctiva. ¿Okay? ¿Sabe qué sala ahí es donde María? está eso. ¿De qué sala? La sala social, todas de la sala social. Okay. Después tenemos la sentencia del Metro de Caracas, que es del 12 de agosto del 2022. ¿Ok? También sala social. Después les hablé de la sentencia de comercializadora Romer, Los Llanos, del 20 de julio del 2022. ¿Ok? Que es la que habla de el principio no bis in idem, o sea que no puede ser sancionado doblemente por la misma razón, y donde se establece la proporcionalidad de la sanción, ¿ok? Y donde está el cuadrito donde disminuye de 1.200.000 a 713 la multa, que una vez aplicadas las 2 reconversiones quedó en 0, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Hablé de la sentencia de Domesa, que es del 28 de octubre del 2022, que estableció lo del informe, que es un dictamen extrajudicial que no es un medio probatorio como tal, pero que sí sirve para ilustrar al juez al momento de formarse un criterio. ¿Ok? Ok, ahí les puse les fui copiando la información a María C, y en el chat está. Gracias, Rosa, por ponernos Romer debidamente, porque me comí una H. Bueno, ahí tienen las fechas, la sala y la causa. Por ahí entonces, aquí ya Mari lo recibió, así que, bueno, de hecho, aquí nos dicen que muy excelente, muy bueno por la escogencia de las sentencias. Bueno, nos gusta mucho que hayan disfrutado de nuestra actividad el día de hoy. Gracias, María Carolina, por acompañarnos una vez más en este espacio. Y bueno, los invito a que estén pendientes del link del miércoles que viene para que nos despidamos antes de que termine el año. En este punto, les recuerdo una vez más, OJT Online vía Twitter, Instagram, LinkedIn, y por ahí en el chat también está la conexión para el canal de YouTube, que también es OJT Online, para que puedan revisar este material y muchos otros que están allí colgados para su consumo. Entonces, hoy nos despedimos. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, María Carolina. Y a todos ustedes. A ustedes, y estamos a la orden. Sigamos estudiando, que eso es lo que hace la diferencia. Exactamente, exactamente. En eso estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Lourdes, que sí vi que te conectaste por allí también. Bueno, hoy tuvimos la casa llena y eso es un gusto. Nos vemos el miércoles que viene. Que tengan feliz día. Gracias. Gracias.